tal amigos y amigas de Iberoamérica? Es un verdadero placer estar con ustedes. Buenas tardes América Latina, buenas noches allá en Europa y por supuesto estamos listos ya para informarles con lo más relevante de nuestra región. Saludo con mucho gusto a Ana Cristina Olvera, quien también está lista para llevarles a todos ustedes la información. Hola, Ana Cristina. Así es, Omar, me da muchísimo gusto saludarte y sobre todo agradecer a nuestro auditorio que nos acompaña en esta que es la emisión del miércoles 8 de febrero de 2017, así que demos inicio con la información. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pide investigar a fondo si Odebrecht aportó dinero a su campaña en 2014. El Papa Francisco hace un llamado a construir puentes en lugar de muros. Uruguay y Alemania acuerdan impulsar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. En el espacio educativo y cultural iberoamericano conoceremos el seminario de posgrado de narrativas transmedia en las industrias culturales. Y en los deportes, Puerto Rico vence a México y es el campeón de la Serie del Caribe 2017. Esto es su informativo, le tenemos la noticia al día. Vámonos hasta Colombia. Ya el presidente de este país, Juan Manuel Santos, solicitó al Consejo Nacional Electoral realizar una investigación a fondo sobre el supuesto ingreso de recursos de la compañía brasileña Odebrecht a su candidatura presidencial en 2014. Y es que vaya el escándalo de corrupción que ha habido con esta empresa y sobornos a empresarios y a gobiernos de muchos países. Todo esto está sucediendo tras las declaraciones del ex senador Otto Bula, quien fue detenido en enero por haber recibido supuestamente dinero de la constructora. El ex legislador afirmó que dio $900,000 al gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, a través de un intermediario. Por otra parte, este miércoles, la Fiscalía de Colombia negó absolutamente tener una prueba física que comprometa la campaña de reelección de Juan Manuel Santos con este presunto ingreso de dinero por parte de Odebrecht. En más noticias sobre Colombia, como le adelantamos ayer, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional instalaron en Quito, Ecuador, la fase pública de la mesa de diálogo para terminar con más de 5 décadas de conflicto armado. El líder de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, aseguró que con el inicio de estas conversaciones se está dando un paso importante para consolidar la paz en toda América Latina. Estamos dispuestos a lograr una salida política. Nos alienta la esperanza de la mayoría de los colombianos de ponerle fin al enfrentamiento fratricida. Nos alienta el decidido respaldo que recibe el proceso de paz por parte de los pueblos y estados vecinos y de toda la comunidad internacional. Por su parte, el jefe de la delegación del equipo de paz del gobierno de Colombia, Juan Camilo Restrepo, pidió dejar a un lado las diferencias y lograr lo más pronto posible una salida política a este conflicto. Esta oportunidad que hoy tenemos para terminar el conflicto armado y sentar las bases para la construcción de la paz, muy difícilmente se nos volverá a presentar en el futuro. Esperamos que el ELN también valore y comprenda que este es el momento de la paz. Noruega, uno de los países garantes de estas negociaciones, manifestó su beneplácito por el inicio de los diálogos. Y por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, hizo un llamado a que se acuerden medidas humanitarias concretas para minimizar los efectos del conflicto en la población. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump. Rajoy ofreció ser un interlocutor de Europa y de América Latina con la Unión Americana. Asimismo, aseguró que a pesar del Brexit, en los próximos meses se fortalecerá el proceso de integración europea. Por su parte, el presidente Trump reiteró el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y resaltó la importancia de que todos los aliados de la organización compartan la carga del gasto en materia de defensa. Ambos líderes acordaron seguir fortaleciendo su relación bilateral en materia de seguridad, economía y combate al terrorismo. Y durante su tradicional audiencia de los miércoles, el Papa Francisco nuevamente hizo un llamado a que la gente construya puentes en lugar de muros. Estas son las primeras declaraciones indirectas del sumo pontífice luego de que el presidente estadounidense Donald Trump pusiera en marcha sus controvertidas políticas migratorias.
sociale e civile, come appello a non creare muri, ma ponti, a non ricambiare il male con il male, a vincere il male con il bene, l'offesa con il perdono. Un cristiano mai può dire me la pagherai, mai. Questo non è un gesto cristiano. El Papa también pidió a los políticos y hombres de poder hacer el mayor esfuerzo posible para acabar con la trata de personas, a la cual calificó como un crimen vergonzoso e intolerable. Al recibir a 135 migrantes provenientes de Estados Unidos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, les ofreció todo el respaldo de su gobierno para reintegrarse en cuanto antes al mercado laboral y al sistema educativo. Están en su casa, esta es su casa. De aquí se fueron y aquí regresan. No están solos. Permítanos que el gobierno les acompañe en este proceso de regreso a su... Esto como parte del programa Somos Mexicanos, que otorga un apoyo de desde 25,000 hasta 75,000 pesos mexicanos para el emprendimiento de un proyecto. México es una tierra de oportunidades. Se han venido generando. Hoy son más los que están regresando, sea por este proceso de repatriación y muchos por decisión propia. Estas fueron algunas de las reacciones de los mexicanos al estar de regreso en su país. Nos dio la bienvenida y nos estuvo platicando sobre los programas que tiene y pues algunos de los apoyos que nos están brindando para todos los repatriados, ¿verdad? Propuestas buenas. ¿Qué les dijo el presidente en estas? Ajá, empleos y todo eso. Y el canciller mexicano Luis Videgaray viajó hasta Washington para reunirse con los secretarios de Estado Rex Tillerson y de Seguridad Nacional John Kelly de Estados Unidos. Los funcionarios tratarán temas como migración, seguridad e infraestructura fronteriza. Esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que él no bromea en cuanto al muro y adelantó que su construcción ya se está diseñando. En cuanto a su financiamiento, el legislador republicano Mike Rogers dijo que presentará una iniciativa de ley para imponer un cobro de 2% a las remesas enviadas hacia México. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se reunió hace unas horas con la canciller alemana Angela Merkel en el marco de su gira por Europa. Ambos coincidieron en la importancia de seguir impulsando el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. La canciller definió a Uruguay como un motor de libre comercio, mientras que el presidente Vázquez destacó el carácter estratégico que tiene para su país la relación con Alemania. Y Venezuela e Irán lucharán juntos contra el antilateralismo, el extremismo y la violencia. Esto lo señaló el mandatario islamita Hassan Rouhani en una reunión con la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien realiza una gira por varios países de Asia y Medio Oriente. Rouhani dijo que su país tiene interés en estrechar lazos con los países de América Latina. Por otra parte, la canciller Rodríguez llegó esta mañana a Irak. El propósito de esta visita es revisar la evolución del acuerdo entre países de la OPEP y no OPEP para establecer y estabilizar los precios del petróleo. Vámonos hasta Chile porque ahí más de 2.500 trabajadores de la mina Escondida, así se llama, la mina Escondida, que es el mayor yacimiento de cobre en el mundo, iniciaron la detención de sus actividades, esto ante la inminente huelga que comenzará mañana. El paro ocurre luego del fracaso de las negociaciones entre empresarios y mineros, que exigen un nuevo trato y contrato colectivo. También exigen un aumento salarial de 7% y mejoras en las condiciones laborales. Se prevé que la huelga dure al menos un mes, lo que representaría una pérdida de 100,000 toneladas de producción. Ante este panorama, el precio del cobre, el principal producto chileno de exportación, subió 1.09% en la Bolsa de Metales de Londres. Y en Brasil, el gobierno federal envió a 2.200 miembros del Ejército y de la Fuerza Nacional de Seguridad para controlar la ola de violencia en la ciudad de Vitória, capital del estado de Espíritu Santo. En los últimos días han muerto al menos 87 personas tras una huelga policial que inició este fin de semana. Ante la falta de patrullas y policías en las calles, hubo un incremento significativo de asaltos, actos de vandalismo, quema de autobuses y asesinatos. La protesta comenzó cuando familiares de los policías bloquearon las
salida de cuarteles en demanda de mejoras para los agentes. Es momento de que hagamos una breve pausa en Iberoamérica al Día, pero recuerde que nos puede seguir a través de Twitter en @IberoAlDía y en Facebook Iberoamérica al Día. Regresamos. En Madrid, España, fue presentada la revista Pensamiento Iberoamericano, que hoy inicia una tercera etapa, dirigida por Enrique Valentín Iglesias, quien dirigió, por cierto, la Secretaría General Iberoamericana, antes de Rebeca Greenspan. Pues ahí él tiene como objetivo analizar la realidad de Iberoamérica y encontrar soluciones a sus desafíos. La actual Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, dijo que se trata de una publicación que busca participar en el análisis de la realidad desde un ángulo regional. Esta no es solo una revista de pensamiento, es una revista de pensamiento iberoamericano, que pretende aportar al debate con un lente que es nuestro, que pretende abarcar a la región y rescatar elementos frecuentemente soslayados. Esta revista es impulsada gracias al esfuerzo de los gobiernos de España y México, así como de la CEGIB, la Secretaría General Iberoamericana, la CEPAL, la Fundación Carolina, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Casa de América, entre otras instancias. Y regresemos a los temas de los diálogos de paz en Colombia para darnos detalles del inicio de las conversaciones, la fase pública de la mesa de diálogo para terminar pues con este conflicto de 5 décadas. Nos enlazamos hasta Colombia con Edelmiro Franco, corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Edelmiro, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, te habla Ana Cristina Olvera. Buenas tardes, Ana Cristina. Cuéntanos, pues ayer ya hubo esta mesa pública en Ecuador. Dinos cómo se está viviendo esta situación en Colombia. Bueno, mira, el inicio de las negociaciones con el ELN de todas maneras abre unas nuevas expectativas en Colombia. ¿Por qué? Porque de todas maneras el ELN estaba muy resistente a las negociaciones, pero hubo dos hechos importantes que abrieron la negociación, que fue la liberación del excongresista y la liberación de un soldado que ellos tenían secuestrado. Aquí lo más importante es que el gobierno le ha exigido al ELN que declare públicamente que no va a seguir secuestrando. Ese es un punto esencial para el gobierno. Lo mismo el respeto a las víctimas. Entonces, esos son los dos puntos que el gobierno está poniendo como puntos principales en la mesa de negociación. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque el ELN y sus jefes vienen justificando la práctica del secuestro como una forma de financiación, pero esto es algo que la sociedad colombiana no acepta. Ya se han manifestado sectores sociales y políticos, incluso sectores cercanos al ELN anteriormente, jefes del ELN
que se han reincorporado a la vida civil, están planteando que el ELN tiene que dar una de las muestras, digamos, de voluntad política del ELN, es que en la mesa, en esta primera fase, hagan la declaración de no más secuestro. El ELN, por su parte, está planteando desescalar el conflicto y ellos están planteando un cese bilateral del fuego, cosa que todavía creo que ese punto va a ser complicado porque el gobierno en la primera parte de las negociaciones no se va a ir por un cese bilateral del fuego. Edelmiro, me da mucho gusto saludarte. Ese es un tema que está ahorita pues teniendo mucha repercusión, por supuesto, en Colombia. Otro es lo que acabamos también de dar a conocer, que es este supuesto, aunque el presidente Juan Manuel Santos ya dijo, investíguenme, no tengo ningún problema, este supuesto involucramiento en el caso de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht, esta empresa de construcción. Al respecto, ¿qué se dice? ¿Qué se dice sobre todo desde el gobierno de Juan Manuel Santos? Bueno, desde el gobierno de Juan Manuel Santos ya se han pronunciado, incluso el Consejo de Ministros se reunió esta mañana y sacaron la declaración donde están planteando que no hubo financiación por ningún sector privado. Ellos plantean que la financiación se hizo por reposición de votos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Estado hace una reposición de un dinero determinado por la cantidad de los votos que tienen los partidos en el Congreso y luego en las primeras vueltas y en la segunda vuelta electoral. Ellos están el gerente de la campaña ha reiterado que ahí no entró dinero. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Odebrecht? Con Odebrecht sucede un fenómeno y es que efectivamente él sí tenía un lobista muy importante aquí en Colombia, que en este momento está detenido, y un excongresista del sector uribista, y lógicamente él sí recibió 4.6 millones de dólares. Ahora, esos 4.6 millones obviamente era para tratar de manejar aquí, digamos, y sobornar. La interpretación que se está dando acá, ¿cuál es? Es que a lo mejor sectores políticos cercanos a las campañas, pues de una u otra manera recibieron ese dinero garantizando que podían, digamos, incidir en la entrega de contratos. Este tema es un escándalo ahora, ¿por qué? Porque está tomando, digamos, a las dos campañas más importantes, a los dos candidatos que en el 2014 se disputaron la presidencia. Entonces, ¿quién tiene la palabra, digamos, la última palabra? La última palabra la tiene la investigación a fondo de la Fiscalía desde el punto de vista penal y la investigación que tiene que adelantar el Consejo Nacional Electoral para identificar a fondo el origen de los dineros de las campañas que tanto la candidatura de Santos hizo como la candidatura de Iván Zuluaga, que era el candidato del Centro Democrático. Esa es la situación en este momento. En la Fiscalía parece que la próxima semana el fiscal va a entregar nuevas informaciones y a lo mejor órdenes de captura. Muy bien, Edelmiro, pues sin duda que un gran escándalo, esperemos que se resuelva pronto y que no se distraiga la atención pues de lo importante que son estos diálogos de paz y que se concreten y se alcancen muy pronto. Seguiremos por supuesto en contacto contigo como siempre para que nos informes de los pormenores de ambos casos y de todo lo que sucede ahí en Colombia. Un abrazo fuerte. Ok, un abrazo para toda la audiencia. Ya está lista Laura García con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, hoy los saludo con mucho gusto y la narrativa transmedia es un tipo de relato que usa múltiples medios y plataformas comunicativas para expresarse. Una forma nueva de narración que la Universidad Nacional 3 de Febrero en Argentina busca experimentar a través del seminario de posgrado Narrativas Transmedia en las Industrias Culturales. En el marco de la especialización en Industrias Culturales en la Convergencia Digital, se presentó el Seminario de Narrativas Transmedia a cargo del Magíster en Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Fernando Irigaray.
Hay una necesidad que estamos viendo fundamentalmente en el cambio de consumo de los distintos públicos, de esos usuarios que ya no son más usuarios pasivos o públicos o audiencias pasivas, sino que empiezan a desarrollar interactividad, que empiezan a ser cada vez más participativos. Entonces, cada vez, al haber mayor desarrollo sobre esto y las nuevas formas de consumo, se hace necesario que las universidades empiecen a especializarse en este tipo de trabajo. Entonces, en Argentina y en América Latina, empezás a ver en distintas universidades con distintos desarrollos y enfoques distintos. Por ejemplo, tiene un enfoque muy específico sobre el tema de lo que tiene que ver con las industrias culturales, pero hay otras también experiencias que tienen que ver con estas nuevas narrativas. Durante la primera de las 3 clases se realizó una introducción al mundo de las narrativas transmediáticas. Los alumnos se mostraron expectantes por comenzar a aplicar el conocimiento recibido en el seminario. Con la presencia de los principales académicos, la especialización en industrias culturales en la convergencia digital sigue ofreciendo a sus alumnos nuevos conocimientos, investigaciones y desarrollos, proyectando y dimensionando escenarios futuros. Amigos, el ecosistema de medios cambiará rotundamente en los próximos años. La producción de contenidos audiovisuales está cambiando y proponiendo nuevas formas de comunicarnos. Las narrativas transmedia son parte de esta transformación y sin duda representan los nuevos paradigmas del futuro. Muchas gracias a la Universidad Nacional 3 de Febrero en Argentina. Y hoy, como cada 15 días, tenemos nuestra sección Ritmos con nuestro compañero César Olivares. Bienvenidos a Ritmos Iberoamericanos. España es cuna de grandes músicos y compositores, pero son pocos los que transforman poesías en canciones y ocultan mensajes tan profundos en letras tan sencillas. Esta habilidad y virtud es una de las más grandes características de Joaquín Sabina. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Nació el 12 de febrero de 1949 en la localidad de Úbeda, en Jaén, España. Desde muy joven, se despertó en él la curiosidad por el arte y la literatura, y con tan solo 14 años comenzó a escribir sus primeros poemas y a componer música en una banda que formó con sus amigos. En 1968 se mudó a Granada para estudiar filología románica en la Facultad de Filosofía y Letras en aquella universidad. Pero en 1970, y a raíz de su activismo político, fue exiliado y consiguió asilo político en Londres. Fue hasta 1977 que logró regresar a España, y tiempo después consiguió grabar su primer disco titulado Inventario. Tras conseguir también su primer contrato, comenzó a actuar en bares madrileños, consiguiendo cada vez más popularidad y construyendo una sólida carrera. Pero su éxito se consolidó con la venta de más de 40,000 copias de Hotel Dulce Hotel. Esto hizo que iniciara giras por México, Argentina y Venezuela, llevando su música fuera de España, lo que lo dio a conocer por todo el mundo. Su música se volvió única. Su habilidad y estilo inigualable para escribir y componer lo llevaron a ganarse la popularidad, el respeto y la admiración de grandes músicos como Joan Manuel Serrat, Dani Martín, Andrés Calamaro o Juanes, entre otros. Cuando quieras escapar en el barco de Peter Pan a las playas de Robinson. Joaquín Sabina ha publicado más de 20 discos que incluyen grandes canciones como Y sin embargo, 19 días y 500 noches, Nos sobran los motivos o Contigo, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de la música contemporánea española. Hasta los próximos Ritmos Iberoamericanos. Finalmente, Puerto Rico se llevó la Serie del Caribe de béisbol que se celebró en México. Los detalles los tiene Jorge Rubio. Jorge, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Interesantísimo el juego de ayer. Así es, Omar, qué gusto. Ana, igualmente un placer saludarlos. Vaya partido, los Criollos de Caguas de Puerto Rico, el que tuvieron ante los Águilas de Mexicali de México en la gran final de la Serie de Caribe Culiacán 2017, que se jugó en la nueva casa de los Tomateros, que regresó un lleno total. En un cerrado duelo de picheo que protagonizaron
fueron el boricua Adalberto Flores y el azteca Héctor Velázquez, quienes lanzaron los primeros 6 episodios. La pizarra permaneció en 0 durante las 9 entradas de rigor. Fue hasta el 10º capítulo cuando se definió el triunfo puertorriqueño gracias a un avance a cuentagotas de Yadiel Rivera, quien pegó doblete, llegó a la antesala con toque de bola y pisó la registradora gracias al elevado de sacrificio de Jonathan Morales. Miguel Mejía fue el pitcher ganador del juego. Los criollos consiguieron su 4ª corona caribeña y le dieron a la pelota boricua su 15º título como el segundo país más ganador por detrás de República Dominicana, que tiene 19. Así que los criollos de Caguas de Puerto Rico, campeones de la Serie del Caribe 2017. Las personas que vieron el juego en el día de hoy, eso fue un manjar de béisbol. Fue buena defensa, buen picheo, buen bateo y después terminarlo de la forma que se acabó con una victoria que más que bendecido. Sabemos que la liga invernal es muy importante para darle taller a esos peloteros para que logren sus sueños. En más información de béisbol, el problema que generó una división en la Liga Mexicana e incluso amenazara con su desaparición y que también causó la baja de los Tigres de Quintana Roo, llegó a su fin. El CEO de las ligas menores, Pat O'Connor, dio a conocer mediante un comunicado que no habrá límite para jugadores con doble nacionalidad, entre ellos los mexicoamericanos. Las razones que el directivo expuso fue que limitarles la entrada a los jugadores con nacionalidad mexicana sería violar la Constitución de México y la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, así que no hay límite de mexicoamericanos para la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a ver cómo terminó el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid. 3 expulsados en el encuentro, uno de ellos, el creador del primer tanto, Luis Suárez, al 43, marcaba para el Barça. Al minuto 83, este pase filtrado, un error en la defensiva y hacía el gol del empate Kevin Gameiro. 1-1, Luis Suárez fue expulsado al final del encuentro. En total hubo 3 rojas en el partido, 2 del Barça, 1 del Atlético, global 3-2. Barcelona avanza a la gran final de la Copa del Rey. En estos momentos se juega la otra semifinal que sigue siendo aburridísima. El primer partido de la ida fue aburrido, este también 0-0 este día, y en el global Alavés y Celta de Vigo en esta semifinal que está pues ya en el minuto 65 aproximadamente de tiempo corrido. Vamos a otra información. Terminó la clasificación del circuito mundial de voleibol de playa y hoy se jugaron algunos duelos de la fase de grupos. Veamos qué sucedió en la rama femenil. En el grupo G, Ana Galay y Georgina Kulf de Argentina se fueron al fondo de la tabla al caer en 2 episodios ante las alemanas Carla Borger y Margareta Kosuch. En el mismo sector, las brasileñas Elis Maya y Tayana Lima arrancaron un set al binomio ruso conformado por Ekaterina Virlova y Nedetsa Makrogusova, pero se vieron superadas en el tercer episodio 20-18 para cargar su primera derrota 2-1. Sus compatriotas Agata Bednarzuk y Eduarda Santos Duda jugaron ante las estadounidenses Brittany Hochevar y Emily Day y ganaron 2-0, en tanto que la dupla de Josimari Alves y Liliana Maestrini se enfrentaron a las italianas Marta Menagatti y Rebecca Perry y ganaron de igual forma. Vamos al Ecuador Open. En el cuarto día de actividad en Quito, el brasileño Joao Sousa se midió al italiano Federico Gallo y se despidió del torneo de tropezar por parciales de 7-5, 4-6 y 5-7 a manos del europeo. Hoy el dominicano Víctor Estrella Burgos jugó ante Andrej Martin de Serbia y resultó un encuentro parejo que se fue al tercer set y la balanza se inclinó a favor del caribeño. Hace unos momentos terminó el partido. El colombiano Santiago Giraldo perdió con Renzo Olivo de Argentina 6-7, 6-2 y 3-6. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente tarde, excelente noche. Omar, Ana Cristina, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge, un placer. Se nos terminó el tiempo, gracias por acompañarnos. Llegamos al final de esta emisión, pero antes de poner punto final, Ana Cris nos renueva la información. Así es, Omar, se está dando a conocer en estos momentos que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, tras su reunión en los Estados Unidos, declaró que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, visitará México en las próximas semanas. También dijo que no hay fecha todavía para una reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos, así que así se configura la relación América Latina y Estados Unidos. Así es, una relación que se ha venido fraguando con muchos tropiezos, no obstante,
están buscando apuntalarla y volverla a estabilizar. Ahora sí, ¿con qué nos despedimos, Ana Así Cris, es, hoy nos musicalmente? despedimos con la polca paraguaya, o lo que en lengua guaraní se llama purajei, un ritmo indígena que aún se escucha en la región del Río de la Plata. Esta canción se llama Paraguaya Linda y es interpretada por el grupo Generación Hasta Mañana. La mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser, compañera buena, dueña de todo mi ser.